A ver, cuando pensamos en la Unión Europea, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues el euro, viajar sin pasaporte, un mercado gigante. Pero, ¿y si te dijera que en realidad es un sistema de poder único en el mundo? Uno que se construyó sobre un plan maestro legal muy específico. Venga, vamos a ver cómo funciona esto de verdad. Mirad, la palabra clave para descifrar todo el misterio de la Unión Europea es esta: supranacional. Y esto es importante, ¿eh? No es una federación como Estados Unidos y tampoco es una simple organización internacional como la ONU, es otra cosa. Imagina que los países voluntariamente dicen: oye, te cedo parte de mi poder para que lo gestiones tú. El resultado de eso es un nuevo nivel de ley, una ley que está por encima de las leyes de cada país. Grábate a fuego este concepto, porque es la base de todo lo que vamos a ver a continuación. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es la UE y cómo se organizaba antes. Después, nos metemos con sus planos, los tratados. Luego, cómo crea sus leyes y, para terminar, la regla de oro que define su poder. Sencillo, ¿verdad? Vale, pues empezamos por el principio. La Unión Europea que conocemos hoy en día no apareció así de la noche a la mañana. ¿Qué va? Es el resultado de un viaje alucinante. Pasamos de una simple cooperación económica entre países en ruinas a la integración política y legal tan profunda que tenemos ahora. Y hubo una etapa clave en ese viaje, la que empezó con el Tratado de Maastricht allá por el 92. En ese momento, la Unión se organizó en algo que se llamó los tres pilares. Era una forma, la verdad, bastante inteligente de organizar el poder, separando las áreas donde los países estaban dispuestos a ceder soberanía de aquellas en las que querían mantener el control total. Fijaos bien, porque aquí está la diferencia fundamental. El primer pilar, el de las comunidades europeas, ese era el motor supranacional. Aquí las instituciones de la UE mandaban. Pero los otros dos, la política exterior y la justicia, eran intergubernamentales. ¿Y qué significa eso? Pues que las decisiones se tenían que tomar por unanimidad entre gobiernos y cada uno tenía derecho de veto. Era como intentar correr una maratón todos juntos, pero dejando que cualquiera pudiera echar el freno de mano en los temas más delicados. Si la Unión Europea fuera un edificio, los tratados serían sus cimientos, sus planos, todo. Y no son solo papeles legales, son los grandes pactos que marcan cada reforma, cada vez que se añade un piso nuevo, se refuerza la estructura o se cambian las reglas del juego. Vamos a hacer este viaje en 4 saltos clave. 1951 París. Se pone el carbón y el acero bajo una autoridad común. ¿Para qué? Para hacer la guerra literalmente, materialmente imposible. Un paso de gigante. 1977 Roma. Aquí nace el mercado común, el verdadero germen de lo que es la UE hoy. Damos un salto gordo hasta 1992, Maastricht. Aquí es cuando nace el nombre Unión Europea, y con él la ciudadanía europea. Y finalmente, 2007, Lisboa. El último gran rediseño para hacer la Unión más ágil, más democrática y, de paso, cargarse la vieja estructura de pilares. Entonces, ¿cuál era la gran idea detrás del Tratado de Lisboa, el que nos rige hoy? Pues fue básicamente una respuesta a las críticas. Se diseñó con un doble objetivo. Por un lado, darle más voz a los ciudadanos a través del Parlamento Europeo y, por otro, permitir que la UE actuara más rápido y de forma más unida ante crisis globales como las que hemos visto. Vale, ya tenemos la estructura y los cimientos, pero ahora vamos a lo práctico, al manual de instrucciones. ¿Cómo narices crea la Unión Europea esas normas que afectan a nuestra vida diaria, desde la comida que compramos hasta nuestros derechos como consumidores? Esta es la pregunta del millón, claro, porque la UE no tiene un solo tipo de ley. Utiliza distintas herramientas jurídicas según lo que quiera conseguir en cada momento. Vamos a ver las 3 más importantes, las que de verdad tienen fuerza para obligarnos a todos. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos, primero, el reglamento. Esta es la herramienta más potente, el peso pesado. Es una ley europea que se aplica directamente y por igual en todos los países, sin más. Luego tenemos la directiva. Aquí la UE marca un objetivo, una meta, pero deja que cada país decida cómo llegar a ella, adaptando sus propias leyes. Y por último, la decisión. Esto es como una orden directa, muy específica, que es obligatoria solo para su destinatario, que puede ser un país, una empresa o incluso una persona. Pero ojo, que además de las normas que obligan, la UE también tiene herramientas de lo que se llama poder blando. Las recomendaciones son básicamente sugerencias. Es la forma que tiene la UE de decir: oye,
Creemos que deberíais ir por este camino. Y los dictámenes son simplemente la opinión oficial de una institución sobre un tema concreto. No son vinculantes, pero claro, tienen mucho peso político. Y con esto llegamos al final, a la pieza que hace que todo el sistema encaje y que le da a la Unión su verdadero poder. Vamos a ver la regla de oro que explica cómo el derecho de la Unión se relaciona con las leyes de cada país y, lo más importante, cómo se impone a ellas. El primer principio clave es la aplicabilidad directa. Y esto de verdad es revolucionario. Significa que tú, como ciudadano o como empresa, puedes ir a un tribunal de tu país e invocar una norma europea para defender tus derechos, directamente, sin que haga falta que el Parlamento español la haya convertido en una ley nacional. La ley europea es también tu ley. Así de simple. Y aquí está, el principio más potente de todos, la primacía. Dicho de forma muy sencilla. Si una ley española, una ley francesa o incluso un artículo de la Constitución de un país miembro choca con una norma de la Unión Europea, gana la norma europea, siempre. La ley nacional no es que se borre, pero el juez está obligado a no aplicarla y a usar en su lugar la norma europea. Esta cita lo resume a la perfección. No es una teoría, ¿eh? Es una instrucción directa para todos los jueces de la Unión. Están obligados, dice, a aplicar el derecho de la UE en su totalidad y a ignorar cualquier ley de su propio país, da igual si se aprobó antes o después, que lo contradiga. Es la máxima expresión de ese ordenamiento jurídico supranacional del que hablábamos al principio. Y todo esto, claro, nos deja con la gran pregunta. La pregunta que ha definido Europa casi desde que nació. Si los países ceden poder para crear una ley superior que está por encima de todo, ¿dónde está el límite? Esa tensión, esa lucha entre la soberanía nacional y el poder común, no es solo la historia de la Unión Europea, es el debate constante sobre su futuro.